Muy buenas tardes. Tenemos una nueva clase que es de filosofía y tiene que ver con el tema lo bueno y lo malo que hemos estado tratando en clases anteriores cuando nos referíamos a la ética, a la moral, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esto es, se puede decir, eh, va de la mano con esta clase con las clases que ya habíamos visto. Lo bueno y lo malo es una reflexión a la que llegaremos todos en algún momento dado, o llegamos todos en un momento dado, ¿no? A cualquier edad, cuando tenemos nosotros esa capacidad moral que nos han proveído, la educación que nos ha dado nuestros padres, nuestros maestros, ¿no? En la sociedad en la que nos desenvolvemos. Pero, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Esta es la principal cuestión moral. Para poder decidir ante las encrucijadas de la vida es fundamental distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, como ya había mencionado anteriormente. Esto nos provee pues de una calidad moral que nos hace distinguir de las demás personas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una moralidad bien afianzada cuando seguimos los parámetros que nos han dado tanto en nuestra casa como nos dicta nuestra sociedad. Entonces debemos de conocer que esos parámetros los proveemos nosotros mismos con nuestra educación y con nuestras convicciones cuando están bien establecidas y bien fundadas. Debemos saber, por ejemplo, que tomar veneno o que saltar de un edificio, o sea, suicidarnos, ¿no? Nos llevará a la muerte, o que excederse en la ingesta de licor o de drogas enfermará nuestro cuerpo. Así, sin darnos cuenta, la mayoría de los actos humanos están determinados por la conveniencia o no de ellos, ¿no? Lo que conviene suele identificarse con la propia conservación, con la satisfacción de necesidades que no todas son biológicas, ¿no? Entonces, ahí nosotros nos podemos dar cuenta, ¿no? Que están diciéndonos cuáles son los actos que no debemos hacer, los actos que en realidad por los que seremos criticados o por lo que nuestra sociedad nos va a condenar, ¿no? Robar, aquí hay muchas otras cosas que no mencionan. Podemos mencionar portarnos mal con nuestros padres como algo ya parte de nuestra casa, ¿no? En nuestro hogar, portarnos mal con nuestros consortes o nuestros esposos o esposas, ¿no? Serles infiel, esos son actos de moralidad también que están dados en los códigos de éticas personales y de la sociedad, porque cuando pasa esto, pues nos condena la sociedad. Entonces ahí podemos ver nosotros hablando de ciertos actos que no están ahí, como que son tan graves, ¿no? Grave como la muerte, que ya no hay remedio, quiero decir, porque todo acto que es malo, no, acto que lo hacemos mal, no es reprochado por la sociedad y es criticado también y trae consecuencias, ¿no? No solamente a nosotros, sino a nuestra familia, que es lo peor todavía, ¿no? Porque nuestra familia, nuestra madre, nuestro padre, es el que se va a ver afectado nuestro hogar por nuestros actos. Pero no siempre se ve con claridad qué es lo bueno y lo malo. Y tal distinción no es automática, dice aquí nuestra diapositiva. Estos criterios pueden variar de una cultura a otra, de un lugar a otro. Aunque la sociedad occidental tiene unos códigos morales universalizados, ¿no es verdad? Y en gran medida determinados por el cristianismo, la diversidad cultural hace patente que no es la única moral que existe. Este suele ser un argumento de relativismo moral que sostiene que no existe un código moral universal. Por ejemplo, cuando en un país, ¿no? Un país de los latinos o los países occidentales también, nosotros vemos que un hombre tiene dos esposas o dos compromisos, eso está mal visto por la sociedad. Pero hay culturas que lo aceptan. Hay culturas en donde te puedes casar o tener dos esposas. Por ejemplo, para los hombres, pues, ¿no? Entonces, miren ustedes, eso no está mal visto, eso está aceptado, viven en la misma casa. Entonces, aquí no se da eso. ¿Qué quiere decir? Que no hay códigos universales, que hay cosas que en otros lados está permitido, pero en nuestro país, en nuestra sociedad, no. Entonces, no quiere decir que todas las sociedades son iguales. Hay algunas cuyas cosas están permitidas y otras no. Entonces, a eso se refiere esta diapositiva.
Entre el bien y el mal se encuentran las consecuencias, es decir, lo que conviene o no. En los sistemas morales, tales consecuencias se encuentran sistematizadas en premios y castigos. El cielo para los que obran bien y el infierno para los que obran mal. En el caso de la religión, la libertad para los que cumplen la ley y las sanciones para los transgresores. Nuestra sociedad pues condena a las personas que hacen actos delictivos que no están dados dentro de la moralidad de una sociedad para vivir por el buen vivir, ¿no? Y todo lo demás, pero también en lo que es lo personal, también en nuestras convicciones personales, también podemos hablar nosotros del cielo y del infierno en cuanto a nuestras creencias, ¿no? Que si haces mal te vas al infierno y si haces bien te vas al cielo, como nos han enseñado los que tenemos pues muy arraigada la religión, ¿no verdad? Sea cristiano, testigo de Jehová, evangelista, en todas las religiones nos enseñan lo mismo, ¿no? Que hay que obrar bien para poder tener un premio que sería pues la vida eterna, por decirte algo, ¿no? Entonces, esas motivaciones nos hacen ser mejores personas. Así, en la moral occidental heredera del judeocristianismo, los conceptos de lo bueno y lo malo viene mediado por la valoración heteronoma, y la sistematización positiva hechas por el Estado y la Iglesia, lo que yo les mencionaba, ¿verdad? A través de las leyes y los mandamientos. En el segundo caso, a lo bueno y lo malo lo identificamos con la virtud y el pecado respectivamente, operados por los sentimientos de culpa y redención como motivadores de la acción humana. Entonces aquí ya vemos nosotros que la religión lo hace por los mandamientos y la ley por las leyes, ¿no? Los códigos civiles, por decir, el código penal. Entonces te va a recriminar si haces algún acto malo, sea de verdad malo, pues te va a condenar, ¿no? Y hay muchas cosas que están por escrito en esas leyes que tenemos que nosotros cumplir para vivir en una sociedad armónica. Así llegamos nosotros al fin del tema de hoy, que es lo bueno y lo malo en la filosofía. Y siempre la filosofía nos hace pensar, nos hace reflexionar. Entonces sería un buen momento para que tú pienses qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy grande. Copiarle a tus compañeros y no hacer nada también es malo, ¿no? Mira tú si estás aprendiendo o no estás aprendiendo. Yo no lo veo, tú lo haces escondida, pero tú sabes que no lo estás haciendo bien, que estás copiando algo que tú no haces ningún esfuerzo, ¿no verdad? Entonces, ahí vienen nuestros códigos personales y espero que tú en realidad sepas discernir entre lo bueno y lo malo en todos los actos de la vida. Te puse un ejemplo, ¿no? Por decirlo así, jocoso, porque suele pasar dentro de lo que nosotros estamos trabajando. Encontramos trabajos parecidos o trabajos iguales. Entonces ahí ya ven, no es grave, gravísimo, ¿no? Yo te voy a sancionar, sí, también, con algún punto, pero también para que tú pienses que no está bien algunos actos que no son tan graves como matar, robar, bien los actos que hacemos en nuestra vida personal, pero que seas una mejor persona y que disciernas entre lo bueno y entre lo malo siempre, en todos los actos de tu vida, porque ese es el objetivo de la filosofía, eso es el objetivo de las personas que estudian, que las personas que se preparan. Hacemos la diferencia entre las otras personas. ¿Por qué? Porque tú tienes la capacidad de discernir, tú tienes la capacidad intelectual que te dan los estudios. Mientras más estudiosos, dicen por ahí, menos incultos y menos pecaremos porque conocemos mucho más que otras personas que tal vez no lo pueden hacer. Bueno, con esto termino la clase de hoy. Espero que tengas un grandioso fin de semana y que sigas tú trabajando en todo lo que nosotros hacemos en clases. Muchas gracias.